Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Vázquez Vázquez, alumna de la Maestría Ciencias del Deporte en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. La materia Bioadaptación Deportiva, impartida por el doctor Rodrigo Merlo. El tema, los efectos antiinflamatorios del ejercicio, mecanismos e implicaciones para la prevención y tratamiento de enfermedades. Esta charla está enfocada en los aspectos antiinflamatorios del ejercicio, los mecanismos para la prevención y el tratamiento de enfermedades. La investigación está hecha en Estados Unidos en el año del 2011 y trataré de explicar la temática correspondiente. Los beneficios del ejercicio regular reducen el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiorrespiratorias crónicas, en parte porque el ejercicio ejerce efectos antiinflamatorios. Sin embargo, también es probable que sean responsables de la inmunidad suprimida, que hace que los atletas elite sean susceptibles a las infecciones. Vamos a hablar de términos médicos. En cuanto a ciertas enfermedades, estos temas también van a tocar aspectos biológicos, químicos, fisiológicos del organismo durante 3 mecanismos que vamos a estudiar y vamos a revisar en esta charla. Vamos a hablar de la obesidad, que es y que sigue aumentando en todo el mundo y está siendo acompañada por un aumento de condiciones médicas como la diabetes tipo 2 y trastornos con los procesos metabólicos e inmunológicos. La obesidad se asocia en enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cáncer del colon, el cáncer de mama, demencia y depresión. Una definición de obesidad es la inflamación sistemática de bajo grado y a su vez asociado con el desarrollo de resistencia a la insulina, la esterosclerosis, neurodegeneración y crecimientos tumorales. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal. Esto es el peso de una persona en kilogramos divididos por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un índice igual o superior a 30 es considerada obesa. Y una persona de índice de masa corporal igual o superior a 25 es considerada sobrepeso, consecuencias del sedentarismo y malos hábitos alimenticios. La diabetes, esterilidad, cáncer, úlceras, lumbalgia, daños en articulaciones, cálculos biliares, colesterol alto, presión alta, algunas de las consecuencias de esta enfermedad. Diabetes tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno de la glucosa en la homeostasis que se caracteriza por niveles de glucosa en sangre inapropiadamente crecientes y resistencia de los tejidos a la acción de la insulina. Estos estudios recientes indican que la inflamación en el tejido adiposo, hígado, músculo, contribuyen en el estado de resistencia a la insulina, que es característica de la diabetes tipo 2, y que las acciones contra la diabetes de peroxisoma, las acciones contra la diabetes por exosomas proliferador activado, gamma, agonistas, el resultado en parte de sus efectos antiinflamatorios de estos tejidos, enzimas oxidasas y catalasas. Las enzimas son catalizadores, aceleradores de los procesos metabólicos y también explica este artículo que el PPAR gamma es fundamentalmente para la diferenciación y proliferación de los adipocitos. En consecuencia, produce una captura de ácidos grasos y, consecuentemente, su almacenamiento. Asimismo, aumenta la utilidad de la glucosa y favorece la acción metabólica de la insulina. Colateralmente, incrementa la producción de adiponectina y decrece el beta-hidroesteroide y deshidrogenasa en el músculo esquelético. También aumenta la utilización de glucosa y el catabolismo, el receptor de las peroxisomas proliferador activado, gamma, y en un factor de transcripción multigénico en versalidad metabólico de ácidos grasos. Simultáneamente, es el hígado que ejerce un efecto positivo
sobre el metabolismo de la glucosa y ácidos grasos. Vemos la parte del estómago, convierte los hidratos de carbono en glucosa y la glucosa entra en el torrente sanguíneo. El páncreas produce suficiente insulina para transferir esta glucosa en la sangre, en las células, pero las células son resistentes de la presencia de la insulina y no admiten a la glucosa en el torrente sanguíneo. El hígado también es resistente a la insulina. La glucosa no puede entrar a las células y sigue incrementando en la sangre, causando daños al elevar en demasía la glucosa. Es parte de las células en la llamada resiliencia de la insulina. El síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. El metabolismo inmune es un término que ha sido introducido recientemente para describir las interacciones de los multiniveles entre los sistemas metabólicos e inmunológicos. El síndrome metabólico causa problemas cardíacos, problemas en los lípidos, hipertensión, diabetes de tipo 2, o llamada resistencia a la insulina, demencia, cáncer, ovario poliquístico, hígado graso, llamado no alcohólico. Las enfermedades cardiovasculares, indicado por los niveles elevados de los marcadores de inflamación, tales como la interleucina 6, factor de necrosis tumoral y proteína C reactiva. Es importante destacar la inactividad física y sedentarismo. La obesidad es asociada con enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer de colon, cáncer de mama, demencia y depresión. Mencionadas anteriormente, la esterosclerosis es una enfermedad crónica generalizada y progresiva que afecta sobre todo las arterias de mediano tamaño. Arterias de mediano tamaño, la arteria estrecha para la esterosclerosis, el flujo de sangre, y aquí se ve obstruido por una placa. Esta charla nos habla de sistemas biológicos y la importancia del cuidado de la alimentación y la actividad física. Hablamos de el colesterol, que es una lipoproteína de alta densidad, HDL, un complejo proteína-lípido en el plasma que facilita el transporte de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Altos niveles de HDL están asociados con un menor riesgo de enfermedades coronarias. Esta es la parte de observar la lipoproteína de alta densidad y la lipoproteína de baja densidad, llamado también HDL, colesterol bueno. Evita la obstrucción del colesterol para tener una buena irrigación sanguínea. El LDL, un complejo proteína de baja densidad en el plasma sanguíneo que facilita el transporte de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos en niveles altos. El LDL se asocia con mayor riesgo de enfermedades coronarias sanguíneas. Los aspectos fisiológicos, la parte de la charla, tocaremos brevemente algunos aspectos que son de relevancia. Efectos antiinflamatorios. Vamos a observar en la imagen la dieta saludable y la actividad física. El tamaño de los adipocitos es más pequeño. Los vasos sanguíneos, las células T, que son el sistema inmunológico, los vasos sanguíneos en la irrigación se observa,
En el balance energético positivo e inactividad física, observamos la inflamación o el crecimiento de los adipocitos, mayor cantidad de macrófagos, ¿sí? Las células C activadas, macrófagos, los vasos sanguíneos, la proinflamación de adipoquines, los triglicéridos de DLL, ácidos grasos, grado de inflamación crónica, mayor riesgo de neurodegeneración, diabetes tipo 2, aterosclerosis y crecimiento tumoral, reducción de la capacidad funcional, la reducción de longevidad. El efecto de la dieta y la actividad física en la inflamación y en la enfermedad. Una dieta saludable, actividad física, mantienen el fenotipo antiinflamatorio del tejido adiposo, que se caracteriza por el tamaño pequeño del adipocito y la presencia de células inmunes desinflamatorias, tales como M2, tipo macrófagos, y células T reguladoras. Células T es en el sistema inmunológico. Efectos antiinflamatorios del ejercicio. Se han centrado en 3 posibles mecanismos: la reducción de masa visceral, el aumento de la producción de citoquinas antiinflamatorias y la liberación de citoquinas antiinflamatorias. Estos mecanismos que contraen el músculo esquelético, tales como las moléculas denominadas monocitos, y reduce la expresión de receptores del tipo llamado T, o Toll-like receptors, las siglas son TLRS, en monocitos y macrófagos, con las subsecuentes inhibiciones en las respuestas posteriores, como la producción de citoquinas proinflamatorias y la expresión de MHL o moléculas estimuladoras. Además, estudios con ratones han revelado que los efectos de la lipoproteína de baja densidad, receptores tipo Toll o Toll-like receptors, constituyen una familia de proteínas que forman parte del sistema inmunitario innato. Estos receptores son transmembranosos y reconocen patrones moleculares expresados por un amplio espectro de agentes infecciosos y estimulan una variedad de respuestas inflamatorias. Además, la señalización mediana de los TOLC en las células presentadoras de antígenos representa una parte importante en el vínculo entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. Vamos a hablar de los efectos antiinflamatorios, reducción de la grasa visceral, que es uno de los mecanismos, y se dice que el ejercicio regular puede reducir la circunferencia de la cintura y causar considerables reducciones en la grasa abdominal y visceral. El aumento de la actividad física puede traer una reducción en la inflamación sistemática a través de una disminución en la secreción de adipocinas proinflamatorias, que es en consecuencia directa de disminución de la cantidad de grasas almacenadas en depósitos abdominales. El aumento de la actividad física puede traer una reducción sistemática a través de una disminución de la secreción de adipocinas proinflamatorias. Estos resultados en niveles circulares más altos de adipocinas y niveles más bajos en varios circulantes proinflamatorios circulantes y adipocinas, tales como la interleucina 6, en una glucoproteína secretada por los macrófagos de las células T endoteliales y fibroblastos localizados en el cromosoma TNF, proteínas retinol y péptida, pues nos explica que la parte de la inflamación puede ceder con la actividad física, más sin embargo va a dejar de segregar las adipocinas y el sistema de las células T en los macrófagos va a hacer que estas vayan siendo eliminadas en cuanto se siga la actividad física, y esto va a ir regulando el peso o sobrepeso de las personas que inician una vida de actividad física.
Voy a hablar de las adipocinas como términos y conceptos generales. Las adipocinas son factores incluyendo citoquinas, que son secretadas desde el tejido adiposo. Algunas adipocinas promueven respuestas inflamatorias y la disfunción metabólica, mientras que otros tienen funciones antiinflamatorias y efectos beneficiosos de las enfermedades metabólicas. Hace un rato que observábamos la figura 1, se veía esta parte del tamaño de los adipocinos o de las adipocitas, que son menos cantidades o se ven menos cantidades por el tamaño, en el sobrepeso y en la obesidad. Obviamente el impacto que se tiene en la hipoxia, en el estrés oxidativo, lo que es la inflamación, la muerte de adipocitos, la resistencia a la insulina, la difusión endotelial, el reclutamiento de los macrófagos, el aumento de la lipólisis, las enfermedades cardiovasculares, diabetes nos va a dar como resultados, la diabetes mellitus del tipo 2, cáncer. La liberación de la interleuquina 6 al contraer el músculo. Estos son estudios que se han realizado últimamente demostrando que la interleuquina 6 puede ser considerada como un factor de ejercicio. Esta citocina, que es producida y liberada en el músculo esquelético en respuesta al ejercicio físico, ejerce sus efectos en otros órganos del cuerpo y pueden ser llamados miocinas. Concepto de Pedersen en el 2003, Pedersen en el 2004. El término miocinas pueden ser utilizados por las citocinas y otros peptídeos, que son producidos y liberados por las fibras musculares. En biología, este fenómeno por el cual un solo gen es responsable de efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados. Los antiinflamatorios del ejercicio también dependen de otros mecanismos inhibidores de la infiltración de monocitos y macrófagos en un tejido adiposo y la consideración fenotípica de los macrófagos dentro del tejido adiposo. La leptina, que se observa el mecanismo de acción, el tejido adiposo, las lipoproteínas plasmáticas, la leptina, la información sobre las reservas del tejido adiposo, el vaso sanguíneo, se desechan metabólicamente. Esta leptina también funciona como un mecanismo de la liberación de las grasas o llamadas en el proceso de la oxidación de las grasas. Ya que el término que se leía en la lectura como quemar grasas no es el más propicio. Vamos a hablar de las regulaciones de las células T. Las células T, una subpoblación especializada de células T que actúan para suprimir la activación del sistema inmune y por lo tanto mantienen la homeostasis del sistema inmune y la tolerancia a antígenos propios. Estas células están implicadas en el cierre de la respuesta inmune después de que exitosamente se han llevado a cabo microorganismos invasores y también en la regulación de las respuestas inmunitarias que potencialmente en el aumento de la se me fue el nombre, leucitina 6, interleuquina 6, durante el ejercicio transitorio, normalmente volviendo a niveles de reclinación dentro de una hora después del ejercicio, la concentración plasmática aumenta exponencialmente con la duración del ejercicio. Y un mayor estímulo
de una síntesis y liberación para hacer una caída de contenido de glucógeno muscular, aumentados en los niveles de calcio intracelular y aumentado la formación de reactivos, la especie de oxígeno, son también capaces de activar los factores de transcripción que se conocen para regular la síntesis de la interleuquina 6. Interleucina 6, las moléculas de adhesión de las células son glicoproteínas que se encuentran en la superficie de la mayoría de las células. Median la adhesión célula a célula o la adhesión de las células con la matriz extracelular. Por ser receptores, fluctúan entre estado de alta y baja afinidad con sus respectivos ligandos, lo que tienen características de especificidad para cada molécula de adhesión. La diferenciación es un mecanismo mediante el cual una célula no especializada sufre modificaciones citológicas, dando lugar a los numerosos tipos celulares que forman el cuerpo, como los miocitos, células musculares, los hepatocitos, células del hígado, los esterocitos, células del intestino, e incluso las neuronas. Así pues, son células especializadas. En esta diapositiva vamos a ver la hormona androcorticotropina, una hormona peptídica secretada desde la glándula pituitaria. ¿Sí? De la pituitaria anterior, que estimula la liberación de cortisol, de las glándulas suprarrenales, adiponectina, una citocina liberada de los adipocitos que tienen efectos antiinflamatorios y actúan como un sensibilizador de la insulina, cortisol, esta zona, la corteza, la glándula pituitaria, suprarrenal, la glándula pituitaria. Ajá. Una citocina liberada de los adipocitos que tienen efectos antiinflamatorios y actúan como un sensibilizador de la insulina cortisol. Una hormona esteroide secretada desde la corteza suprarrenal en respuesta al estrés, que tienen efectos antiinflamatorios como catabólicos, adrenalina y una catecolamina, secretada desde la médula suprarrenal, es la respuesta al estrés que tienen efectos sobre el sistema cardiovascular. ¿Sí? Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción periférica en el metabolismo, por ejemplo, la desintegración del glucógeno, mayor lipólisis, también tienen algunos efectos inmunosupresores, por ejemplo, la producción de las citoquinas proinflamatorias disminuidas por los monocitos y los linfocitos. Esta parte la regula el sistema nervioso central y la veremos con lo que es el sistema simpático-parasimpático. En unos momentos que llegue la diapositiva, más adelante. El eje hipotalámico pituitario suprarrenal. Algo de lo que ya habíamos expresado anteriormente en la diapositiva pasada, un componente importante en el sistema del estrés, que consiste en el núcleo paraventricular del hipotálamo, la glándula pituitaria anterior y la corteza suprarrenal. Esta hormona liberadora de corticotropina y vasopresina, secretada por las neuronas y el sistema portohipofisario, estimulan las células de la pituitaria para producir y secretar hormonas adrecorticotropinas en la circulación general. Entonces, estimula la secreción del cortisol por las glándulas suprarrenales. En la imagen se nota cortisol, noradrenalina, adrenalina, no se alcanzan a percibir, pero lo explicado es que se segrega
o secretan la parte de la hormona cortisol por las glándulas suprarrenales. Estos estudios, como comentamos, se han realizado en ratones, aunque estos tipos de análisis son difíciles de llevar a cabo con los seres humanos. El análisis de la sangre periférica humana, después del ejercicio, han revelado una reducción en el número circulante de monocitos proinflamatorios y un aumento en el número circulante de las células T reguladoras. Hablamos de las células que son el sistema inmunológico. El estudio de los efectos inmunológicos del ejercicio físico. El ejercicio como un factor de comportamiento o estilo de vida, y esto hay dos principales, o son dos tipos principales, el ejercicio que se utiliza en esta investigación, y hablaremos del ejercicio moderado o llamado recreativo, y el ejercicio intenso, periodos de ejercicio de diferentes duraciones que pueden ser continuos o intermitentes. El ejercicio continuo son los que se realizan sin pausas ni descansos, y podemos dividirlos según la evolución de la frecuencia cardíaca en dos grandes grupos, los continuos uniformes y los continuos variables. Los intervalos en los métodos de entrenamiento pueden ser fraccionados, intervalos de larga duración, de corta duración, o los intermitentes de alta intensidad cardíaca, pero poco tiempo de realización. El ejercicio físico como medicina. Esto es un poco la controversia que al estar observando la lectura, leyendo la lectura, da como la parte del cierre que vamos a checar en unos momentos. La interleuquina 6 es una citoquina llamada pleiotrópica, cuya función principal se da en el sistema inmuno en el control de la inflamación. Realiza importantes funciones en la homeostasis del sistema nervioso central, en la respuesta al ejercicio físico e incluso en el metabolismo, particularmente en funciones relacionadas con la insulina. Diversos estudios han demostrado que la interleuquina 6 podría tener un papel en control del peso corporal tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, aunque no está claro si la interleuquina 6 endógena, que participa en la regulación del peso corporal a nivel del sistema nervioso central, procede del mismo sistema nervioso central o bien de la periferia. La interleuquina 6 secretada por los tejidos periféricos no inmunológicos podrían tener un papel importante, y eso es actualmente motivo de debate. En la última década se ha puesto de relevancia la capacidad del músculo esquelético de secretar mioquinas. La interleuquina 6 es la principal mioquina y producida y liberada durante la contracción muscular, por lo que se ha postulado que podría ser un factor que media los efectos del ejercicio a nivel metabólico. El tejido adiposo también los produce y secreta, siendo la principal fuente de interleuquina 6 en situaciones no inflamatorias. Esto en la parte reguladora, en el sistema nervioso central, con su sistema parasimpático y su sistema simpático en el sistema vegetativo. De un lado, por ejemplo, si contrae la pupila, del otro lado dilata la pupila. En la parte en el ejercicio físico, que hay respuestas a nivel cardíaco, de un lado acelera el impulso cardíaco y en el otro lo reduce. En la parte de la respiración, en algunos casos se va a contraer y en el otro se va a relajar. Hablando de los órganos, en la estimulación de la actividad digestiva, inhibe la actividad digestiva. Estimula la liberación de glucosa por el hígado, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y secreción de adrenalina y noropinefrina por el riñón, relaja la vejiga y la contrae. Relaja el recto, contrae el recto. Esa es parte del sistema gangliosimpático, en la región cervical, dentro de el sistema nervioso central.
La hormona adrenocorticotrópica, que es una hormona peptídica secretada desde la glándula pituitaria anterior que estimula la liberación de cortisol de las glándulas suprarrenales. Ya hablamos algo de esta temática. Glucocorticoides, promueve la formación de glucosa desde las proteínas y los lípidos. Mineralocorticoides, regula el sodio y el potasio. Una de las funciones que promueve la formación de la glucosa, disminuye las respuestas inflamatorias, glucocorticoides. Androstenodiona, otra vez, androstenodiona, hormona sexual, disminución de la actividad cortical, aumento de la actividad cortical. Regula el crecimiento de la corteza suprarrenal y la producción de hormonas corticales. Otros factores. El ejercicio agudo tiene comparaciones transversales de los niveles de las actividades diferentes y estudios longitudinales durante un periodo de semanas o meses. Esta parte en la lectura explica que durante las últimas 2 décadas los avances en la investigación han revelado el potencial del ejercicio como terapia para enfermedades inflamatorias. Uno de los avances más importantes fue el descubrimiento del sistema de comunicación muscular con otros órganos y tejidos mediante la secreción de proteínas, ya lo comentamos, conocidas como mioquinas. Algunas de estas mioquinas, por diferentes mecanismos, inducen respuestas antiinflamatorias con cada sesión de ejercicios, además de mejorías a largo plazo en factores de riesgo cardiovascular, obteniendo un efecto antiinflamatorio. Durante el ejercicio agudo hay una llamada a un marcador, el aumento en los niveles circulantes de las hormonas de crecimiento, la prolactina, proteínas de choque térmico y otros factores que tienen efectos inmunomoduladores para influir en el tráfico de las funciones de los leucocitos. Así, estas moléculas también pueden contribuir en los efectos antiinflamatorios del ejercicio. Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que cada pelea en la actividad del ejercicio, hablando de esto, induzca un ambiente antiinflamatorio. Varios mecanismos pueden contribuir a este, y es probable que la importancia relativa varíe dependiendo de la frecuencia, intensidad y duración del ejercicio realizado. Para el ejercicio de baja intensidad como caminar, es probable que el control de la grasa corporal sea el mecanismo más importante, pero por periodos cortos de alta intensidad. El ejercicio prolongado, el ejercicio de intensidad moderada, puede tener otros efectos antiinflamatorios, un papel cada vez más importante, indirecto. Por lo tanto, contrario a la creencia de las actividades físicas, podrían agravar los mecanismos inflamatorios, y hoy en día se considera el ejercicio como un potencial para las enfermedades inflamatorias. Esto nos habla del ejercicio agudo, habla del ejercicio como una sesión. Ejemplo, aquí nos ponen correr 3 millas, y después del ejercicio agudo viene el ejercicio crónico, que ya hablamos de entrenamiento, sesiones repetidas de ejercicio, ejemplo, varios días o meses corriendo 3 millas. La paradoja del deportista elite. Estos estudios sugieren que la carga de entrenamiento muy alto induce un estado antiinflamatorio que es suficiente para aumentar el riesgo de infecciones menores, aunque el ejercicio regular de intensidad moderada se asocia con una reducción de incidencia de infecciones del tracto respiratorio superior en comparación con los del estado totalmente sedentario. Las largas horas de duro entrenamiento de las atletas elite al realizar aparece para hacerlos más susceptibles a las infecciones del tracto respiratorio superior, sobre todo en los deportes de resistencia. Esto es algo que se asocia como una paradoja. La conclusión y cuestiones pendientes que se manejan en esta charla, aunque existe un consenso en el ejercicio
que protege que protege contra algunos tipos de cáncer. No se sabe si esto es debido a las alteraciones de los mecanismos inmunológicos e inflamatorios. Y por último, cabe señalar que se necesita más investigación para mostrar claramente los mecanismos moleculares directos e indirectos que el ejercicio físico influyen en la función inmune. Si bien el ejercicio regular reduce el riesgo de las enfermedades crónicas cardiorrespiratorios y metabólicos, como lo vemos en la tabla 1, en parte porque el ejercicio ejerce efectos antiinflamatorios, los efectos antiinflamatorios del ejercicio regular pueden ser mediados, por tanto, una reducción de la masa grasa visceral con una posterior liberación disminuida de adipocinas y la inducción de un ambiente antiinflamatorio por cada pelea del ejercicio. Esta parte de conservar la homeostasis orgánica. Lo mencionado, si bien se cree que el ejercicio regular es beneficioso para la salud, pero es un reto, es animar y más a la población en general a participar en algo que tal vez les lleve a una mejor calidad de vida en el futuro. Y prácticamente esto sería la cuestión preventiva, no llegar a las enfermedades antes mencionadas crónico-degenerativas y posteriormente querer tener la actividad física cuando ya tenemos limitantes en estas circunstancias. Dejo la bibliografía del artículo leído, 3 archivos más de PDF, donde tuve la oportunidad de estar algunos revisando para enclarecer los conceptos que ahora platicamos en esta charla. De mi parte es todo. Les agradezco. Buenas noches.